Santa Verónica de Julianis, religiosa del año 1727. Verónica significa verdadera imagen. En julio del 1727 fue sepultada esta mujer que, de pequeña, daba muestras de ser cualquier otra cosa menos una santa, porque su temperamento era sumamente vivaz y fuerte, y sus bravatas ponían en desorden toda su casa. Pero la gracia de Dios obró en ella con una transformación que nadie se imaginaba que iba a suceder. Hija de la prestigiosa familia Giulianis, que ocupaba puestos importantísimos, nació en Urbino, Italia, en 1660. De pequeñita era tremendamente inquieta y solamente su padre le tenía la suficiente paciencia para aguantarla. Era la menor de 7 hermanas y muy niña quedó huérfana de madre. Su defecto principal era el querer imponer sus ideas y caprichos a los demás. Y así, un día invitó a sus hermanas a que le acompañaran a rezar el rosario junto a un altarcito de la Virgen que ella había fabricado. Y como ellas no quisieron ir, arremetió a patadas contra la costura que ellas tenían. Y todas quedaron rotas. Un amiguito suyo quería ir a fiestas de carnaval y ella tenía temor de que allá le sucediera algo malo para su alma. Como el otro insistía en que quería asistir, le puso una trampa por el camino y el otro se hirió una pierna y ya no pudo asistir a tales fiestas peligrosas. Más tarde, la joven se dará cuenta de que en estos casos es mejor proceder con las buenas y no con las malas. Ya desde muy niña sentía gran compasión por los pobres y a los 6 años regalaba su merienda a los pobres mendigos y dejaba su abrigo de lana a pobrecitos que tiritaban de frío. Su padre daba suntuosos convites con muchos invitados y allí se repartían muchísimos dulces y confites. A ella le parecía que esto no era necesario, porque los invitados tenían suficientes dulces en sus casas. Entonces se iba a escondidas a las mesas y sacaba los dulces y los echaba entre un talego para repartirlos después entre los niños pobres. Sus hermanas se quedaban después aterradas de que los dulces de las mesas se hubieran acabado tan pronto. Después de unas bravadas tremendas y desorientadas, le pareció que nuestro Señor le decía cuánto ella estaba rezando: «Tu corazón no parece de carne sino de acero». Esto la hizo cambiar totalmente en su trato a los demás. Tenía una especialísima devoción a la Virgen Santísima y al Divino Niño Jesús, y en su altarcito les rezaba día por día. Una tarde, mientras le estaba hablando con tanto fervor, le apareció que ambos le sonreían, una verdadera aprobación a los esfuerzos que ella estaba haciendo por volverse mejor. Desde ese día sintió un entusiasmo nunca antes tenido: respeto de la santidad. A los 11 años descubre la devoción que la va a llevar al fervor y a la santidad. Es la de Jesús crucificado, la de las 5 heridas de Jesús en la cruz. Desde entonces, sus meditaciones continuas es sobre la pasión y muerte de Jesús. Entonces, hace a Dios el voto o juramento de entrar de religiosa, pero su padre, que deseaba para ella el matrimonio con algún joven de la alta condición social, le prohíbe entrar de religiosa. Y sucede luego que la joven, a causa de la pena mortal, empieza a flaquearse y sacarse de manera tan alarmante, a secarse, que su padre no le queda otro camino que permitirle la entrada al convento. Así, a los 17 años, se fue de religiosa capuchina. En el convento se dedicó a cumplir lo más exactamente los deberes de una buena religiosa, y al meditar en la pasión y muerte de Jesús, especialmente en sus 5 heridas de la cruz y en su corona de espinas. Y cuando cumplió los 33 años, en 1693, empezaron a aparecer en su cuerpo las 5 heridas de Jesús en las manos, los pies y en el costado, y la herida de la cabeza como una corona de espinas. Los médicos esforzaron todo lo posible para curarle esas heridas, pero no pudieron curarlas. El señor obispo llegó y durante 3 días examinó las heridas de las manos, los pies y los de la corona, en presencia de 4 religiosos, y no pudo encontrar ninguna explicación natural a este fenómeno. Las heridas se agravaban el Viernes Santo.
A pesar de todas sus cualidades místicas, Verónica se dedicaba con gran éxito a las actividades normales de las religiosas y así llegó a ser nombrada maestra de novicias, y sus novicias les aconsejaba que leyeran libros fáciles y sencillos, y más tarde superiora del convento, y en este cargo se preocupó por mejorar el edificio y hacerlo más saludable y agradable. Lo que recibía de los ricos los regalaba a los pobres y llegó a redactar varias recetas de cocina. Como su fama de santidad era muy grande, dos hermanas suyas que ya eran religiosas clarisas le pidieron algún objeto suyo para emplearlo como reliquias. Ella, en chanza, fabricó una muñequilla de trapo muy parecida a su persona y la vistió de monjita capuchina y se la envió. Por orden de su confesor, escribió su autobiografía, por eso sabemos muchos datos curiosos de su vida. Por ejemplo, al cumplir sus bodas de oro de profesión religiosa después de haber vivido 50 años como una fervorosa y santa capuchina, sintió que sus fuerzas se faltaban, sufrió una apoplejía o derrame cerebral y murió el 9 de julio del 1727. Su vida es recordada el 24 de julio de cada año para recordarnos a nosotros que también debemos cambiar nuestra forma de ser, que no hay un corazón de piedra que Dios no pueda cambiar con tan solo una palabra. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.